Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano. Más medidas para reducir el impacto en el bolsillo familiar es lo que impulsan las autoridades. Queda aprobada la pieza 4A. Va a tener efectos inmediatamente ya el día de mañana. Este martes la Asamblea Legislativa aprobó la reducción del impuesto al valor agregado IVA que se cobra a los usuarios en cada compra de combustible por los siguientes 13 días. Así lo llegaron a presentar este mismo martes varios ministros del gobierno. Pues ya no hay ninguna justificación para que alguien haga un incremento en los precios de algunos productos que utilizan combustible para su movilidad o para su elaboración directa. Para algunos diputados será la población que será beneficiada. Esto es un efecto cascada que también deriva en los que son la cadena de distribución en nuestro país y que esperaríamos que la canasta básica se vea beneficiada de esta reducción también. Sin embargo, otros parlamentarios dicen que la disposición de estas medidas deberían ser más integrales. Un plan integral de medidas que vayan más allá de la temporalidad de lo que se ha anunciado hasta la fecha. Para empezar, el tema del IVA no lo están suspendiendo el cobro total, que hubiese sido también un impacto mayor en el bolsillo de las familias. Y por otro lado, ¿cuáles son esos, aportes que hace la institucionalidad del Estado desde sus diferentes instancias para contribuir a ese ahorro público? Mientras tanto, el presidente Bukele adelantó que a partir de mañana miércoles se verá reflejada la reducción temporal en la gasolina. De esta forma, 4.75% para la gasolina especial, 5% para la regular y 1.75% para el diésel. Esto traerá a que el trabajo de la Defensoría del Consumidor sea más fuerte, pues se debe verificar que el efecto sea trasladado a la población. Bien, buenas noches. Bienvenidos más a un programa más de Pulso Ciudadano. Este martes 22 de marzo tendremos la oportunidad de conocer las medidas contra la inflación que nos pueden ayudar a nosotros, los consumidores, en nuestra economía familiar. Para esto tenemos en el estudio al presidente de la Defensoría del Consumidor, a Ricardo Salazar. Ricardo, es un gusto tenerte aquí en el programa por primera vez. Bueno, muy buenas noches, Julio. También un saludo a toda la familia salvadoreña. Sabemos que están muy pendientes de este programa por temas ciudadanos, temas del interés del día a día de la población, y con mucho gusto estamos acá para compartir importante información pues, de estas medidas que ha tomado nuestro gobierno, el gobierno del presidente Nayib Bukele, de cara justamente a aliviar el bolsillo de nuestra población. El 11 de marzo el presidente anuncia 11 medidas, ¿verdad? Precisamente hay una dentro de las cuales pues compete mucho a tu área. Quisiéramos saber, es decir, cuál es la evaluación después de haber pasado prácticamente ya más de una semana, cómo ha sido esa medición, se están cumpliendo, el sector privado está asumiendo, no está asumiendo, o esporádicamente has encontrado alguien que no quiere cumplir. Bueno, en términos generales creo que estas medidas, aparte de que representan, pues sí hay que reconocer que El Salvador es uno de los primeros países del mundo que está tomando medidas en serio para atender este tema de la escalada de precios que se ha presentado a nivel mundial, una escalada de precios que se origina justamente de una serie de efectos acumulados. Como bien se ha mencionado, esto es como una avalancha que viene pues en los últimos meses a generar altos precios, todo el tema generado del efecto del aparato productivo de la pandemia, la crisis también de los contenedores, la inflación mundial que se generó por la alta emisión de la masa monetaria pues en los países desarrollados que han tenido pues amplios programas
programas sociales a partir de la emisión de una serie de mecanismos de poder atender a su población, y hoy en día nos encontramos con esta crisis de Europa, ¿verdad? Esta crisis, ese conflicto entre Rusia y Ucrania, que viene pues a tener un impacto directo en dos importantes rubros de la cadena de suministro. Me estoy refiriendo a los energéticos, particularmente los hidrocarburos, y también el tema de los insumos agrícolas, ¿verdad? Que es otro elemento clave, esencial, y en vista de esto nuestro gobierno, que siempre se caracteriza por ser provisorio, porque siempre se ha caracterizado por tomar medidas a tiempo, así como lo hicimos en la pandemia, en esta oportunidad todo el gabinete económico se ha volcado pues justamente a activar una serie de medidas bajo el liderazgo de nuestro presidente Nayib Bukele. La semana pasada se anunciaron 11 medidas, el día de hoy se ha implementado la 12ª medida, ¿verdad? Que vamos a hablar un poquito sobre esta reducción temporal, ¿verdad? Y también diferenciada del IVA a los combustibles, y esto demuestra justamente un gobierno que está pendiente de la situación del entorno. No hemos sido un gobierno irresponsable que está viendo la problemática y que simplemente le dice a los consumidores que bueno, pues se tratan de situaciones externas de las cuales no podemos hacer nada, sino que al contrario. Las medidas tienen dos grandes propósitos que me gustaría señalar. En primer lugar... Solo que antes de esto me gustaría plantear como inducción y ponerle a la ciudadanía. La pregunta es, te has desplegado en todo el país, así es. Te hemos dado el seguimiento, ¿has encontrado alguna anomalía? ¿Han acatado, dijéramos? Porque muchos se preguntan, bueno, el país no es un problema de la ley, sino de aplicación de la ley, es decir, ahí estaba la ley del consumidor, pero ¿por qué nunca se había aplicado? Es correcto, Julio, en este término el gobierno ha hecho dentro de estos dos grandes alcances que mencionaba, el tema de atender el bolsillo de la población y en segundo lugar atender las necesidades del ámbito productivo que son importantes. Se incorpora un elemento que aquí es clave y es diferenciador a lo que otros gobiernos han realizado en el pasado y tiene que ver con la vigilancia de los mercados. Tanto en temas como el transporte, que tú pues anteriormente conoces con detalle este sector, tú cuando estuviste al frente de esta dirección sabrás lo complicado que es, ¿verdad? Pero se ha tomado pues todas las medidas para precisamente atender este tema tan importante con una serie de medidas que buscan proteger el bolsillo de la población con un hecho que se estaba presentando y era la situación del incremento, ¿verdad? Ilegal del cobro de la tarifa, ¿verdad? Tarifas que son reguladas, tarifas que están establecidas por tramo a las rutas de transporte, y esta situación se le está poniendo un freno. Es una labor en la cual seguimos trabajando nuestro gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas y su viceministerio de Transporte. Por otro lado, en los hidrocarburos tenemos también pues una actuación firme de parte del Ministerio de Economía, que es la entidad reguladora en este sector, tanto en los temas de verificación de la calidad y la cantidad, no solamente de las estaciones de servicio, sino que también de los importadores. Esta es una labor en la cual ya se han detectado los primeros casos en el cual se ha pues identificado el incumplimiento de gasolineras en el tema de la cantidad que está brindando al consumidor. También en el caso del transporte estamos hablando de un poco más de 1000 esquelas y pues ya varios procesos que se han levantado por el incumplimiento de la tarifa, así que los resultados de la vigilancia están en proceso. Y en materia de protección al consumidor, en este momento nos encontramos verificando el cumplimiento de la medida número 10, que se refiere justamente a cómo se traslada o garantizar el traslado, ¿verdad?, de estas disminuciones temporales de impuesto a 20 productos esenciales, tanto canasta básica como también algunos insumos agrícolas. Esa es la última parte que quisiera que abordáramos. Claro. Escuché que no solo la función de ustedes no solo es la calidad, sino también la cantidad. Es decir, mucha gente se queja que en algunas gasolineras no le dan, dijéramos, la cantidad que está demandando. ¿Han encontrado ustedes casos específicos? Se han encontrado casos específicos. ¿Han habido sanciones? En este caso, pues el Ministerio de Economía ha iniciado pues el procedimiento sancionatorio. En este caso, pues corresponde una multa de hasta $100,000. Esto también es el resultado de una ley
especial, ¿verdad?, que se aprobó y que obviamente da un marco ad hoc, y tú sabes pues perfectamente como abogado la necesidad de tener claramente especificadas las sanciones y las infracciones, y por otro lado tener una sanción pues que corresponda. Así que el trabajo de las instituciones se está realizando, es una labor en la cual, por ejemplo, en este tema de los combustibles, sabemos que para los consumidores puede en algún momento representar la dificultad de saber si le están dando la cantidad correcta. Es ahí que la actuación de oficio del gobierno, ¿verdad?, sin previo aviso, correcto, nada de eso, es así como que se viene realizando, y obviamente que en este momento se intensifica esa labor, y obviamente se está haciendo de parte de nuestro gobierno pues una intensa labor a nivel nacional, que lo que busca precisamente es justamente con los altos precios de los combustibles garantizar que al menos se le esté dando la cantidad correcta y en la calidad que es apropiada. Eso dijéramos en el tema de la gasolina, pero también existe otro rubro que impacta directamente en el bolsillo de los consumidores, y es el caso de los supermercados y mercados. Claro. ¿Cómo logran ustedes determinar que el producto que uno está adquiriendo ahí en realidad sea el precio el que efectivamente debe responder? Bueno, es importante tu pregunta, Julio, porque la Ley de Protección al Consumidor establece como práctica abusiva la utilización de cualquier maniobra o artificio para el incremento injustificado de los alimentos, productos esenciales y también servicios básicos. En función de esto, nuestra institución realiza auditorías de consumo. Este es un ejercicio que ya ha permitido el presentar casos justamente en este tipo de prácticas. Tenemos en este momento 5 denuncias que hemos presentado contra 2 de los principales cadenas de supermercado de nuestro país. Estamos hablando alrededor de 35 productos en los cuales a partir de este tipo de auditorías logramos identificar, por un lado, situaciones de obstaculización, porque no nos brindaron la información requerida en tiempo, en forma o en contenido, y en segundo lugar porque detectamos precisamente que en su estructura de costos, en el análisis de sus inventarios, en el análisis de sus compras, en el análisis de sus ventas, vemos que sus estructuras de costos no presentaron cambios sustanciales que justificaran un incremento de precio. Así que a través de esa vía, que es con información estrictamente contable, nosotros logramos precisarla. Aparte de estas 2 cadenas de supermercados, también tenemos que ya presentamos casos contra principales importadores también de lácteos, ¿verdad? Hace unas semanas atrás se presentaron este problema de escaladas de precio en quesillo, en quesos duros, y una situación que no tenían una justificación del incremento, y también ya presentamos los 3 primeros casos. Y tenemos ahorita en proceso una denuncia también contra el tema de importadores de harina, ¿verdad? Que es el resultado también de una auditoría que hemos realizado a partir de la información que presentan estas empresas. Así que la función las venimos desarrollando, obviamente que hemos también procurado mostrar la necesidad de reportar con recursos, porque como podrás comprender, estos tipos de acciones son tan amplias, ¿verdad?, en un mercado tan amplio como el nacional. Quiero hacerte una pregunta que se la hice a productores, que se la hice al Centro de Defensa del Consumidor. ¿Puede en un momento determinado regularse el precio? Bueno, es una situación que ya la hemos, como gobierno, ya la hemos implementado. En el confinamiento, en 15 años en ese entonces... Bueno, la ley lo permite. Sí, en 15 años de existencia de la Defensoría nunca se había aplicado. Y fue justamente en marzo de 2020 que aplicamos esa medida. Llegamos a regular, Julio, alrededor un poco más de 200 productos de canasta básica, de insumos de bioseguridad como la mascarilla y el alcohol gel. Nosotros emitimos un poco más de 16 acuerdos de precio en el cual no fuimos recurridos ante las diferentes instancias de sala en ninguno de los casos. Y es precisamente porque esta labor de verificación de precios nosotros la realizamos a través de un mecanismo de fijación de precios de 2 órdenes que me gustaría explicar. Uno de orden general, en el cual a partir de las características generales de los productos establecemos un precio máximo regulado.
¿Qué sucede en aquellos casos en los que los productos, por alguna especificación técnica de cantidad o de calidad del producto, como puede ser el envasado o alguna sustancia que puede darle un plus a ese producto, no cae dentro de ese rango específico? Entonces solicita pues una regulación de precio de orden específico. E igualmente, cuando nosotros nos enfrentamos a las mascarillas, que te recuerdas, qué difícil era encontrar mascarilla, altos precios de las mascarillas, los logramos regular. La demanda no jugaba en ese momento. Nos podemos estar enfrentando a un escenario similar en el que en este momento el orden económico, el orden de comercio internacional nos está dando una serie de señales que pueden advertir una crisis de abastecimiento. Y frente a esta situación que, como bien lo señalas, el orden tanto de la oferta y la demanda no permiten establecer precios y condiciones que sean accesibles y sobre todo que puedan evitar los abusos de aquellos que puedan tener una posición dominante en el mercado, es que se puede implementar la regulación de precios. Toda acción de procedimientos como lo que tiene como finalidad garantizar que efectivamente el consumidor se sienta protegido. Y aquel que se sale, dijéramos, del guacal, de la línea, sepa que va a haber una consecuencia como una medida ejemplarizante. Ustedes, acabo de entender, tienen ya en línea unos 3 o 4 procedimientos y la sanción es pecuniaria, que puede ir de 1.000 a 100.000. Ese margen que te da la ley, eso depende de la capacidad económica del infractor, correcto, de la reincidencia. ¿Cuál es el criterio que se utiliza o se va a utilizar para imponer esa sanción? Bueno, en primer lugar, mencionar que la Ley de Protección al Consumidor establece los criterios, ¿verdad?, para poder definir las multas. En este caso que he mencionado, la práctica abusiva puede ser sancionada con multas de hasta 500 salarios mínimos. Y obviamente los análisis de auditoría logran establecer los volúmenes de producto que pueden estar asociados a esta práctica. Esta práctica que puede representar un cobro indebido, y en función de eso se puede establecer justamente la implicación del daño difuso que se pudo haber generado, y a partir de eso también el tribunal sancionador analiza la información relacionada a el tamaño de la empresa, los activos que tiene la empresa, para poder establecer una multa que sea acorde y que justamente pues pueda persuadir y sobre todo pues sancionar este tipo de prácticas para que no se vuelvan a repetir. Tengo que ir a un corte comercial, pero te quería dejar planteada una pregunta. Muchas veces la gente presume y dice, bueno, es que prefieren pagar la multa y se la juegan. ¿Han visualizado ustedes en algún momento aparejar, además de la sanción económica, una sanción de carácter penal? De que la parte económica que conlleva una sanción, en muchos de los casos la gente se la puede jugar porque dice, bueno, me la juego, gano y si me agarran pues pago la multa y aquí no ha pasado nada. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes si esta persona reincide o si han pensado en algún momento, a la par de la medida económica, una medida de carácter penal o un ilícito penal? Bueno, como parte de la actuación de la Defensoría, sin duda alguna, nosotros estamos en la obligación de que cuando detectamos algún tipo de ilícito pues penal, poderlo denunciar, en este caso a la Fiscalía General de la República. Por ejemplo, tenemos el tema del acaparamiento. Esta es una figura, es un delito que está establecido dentro de aquellos considerados como de orden de mercado. El acaparamiento, ¿en qué consiste? En retener, ¿verdad?, en sacar del curso normal de comercialización productos esenciales como los alimentos, como los insumos productivos, y esta acción provoca un incremento de precio. Cuando se configura ese tipo de delito, nosotros tenemos que dar aviso a la Fiscalía. ¿Ustedes certifican a la Fiscalía con el nombre del local? Correcto, damos toda la información de la investigación hasta ese momento, dado de que pues el mismo Código Penal lo establece que debe de ser pues emitido por la autoridad competente, en este caso la Defensoría del Consumidor. Es por ello de que nosotros hemos también en este plan que estamos realizando, que estamos visitando bodegas, también estamos analizando esta parte. De hecho, a todos los comerciantes que hoy en día también estamos verificando este tema, en el cual pues queremos hacer ver la necesidad
de que se le preste atención a cualquier situación en la cual podamos estar nosotros identificando una retención de producto. Y aquí es bien importante el análisis de la rotación de inventario, porque hay empresas, y aquí quiero aclarar que frente a esta situación... dicen que usted los compra a un precio, correcto, y cuando ya viene y automáticamente incrementa. Pero ¿cómo logran ustedes identificar? Bueno, aquí hacemos nosotros un análisis de inventario, hay indicadores de rotación y también hay indicadores a través de los métodos que son contables y que deben de estar debidamente auditadas por las empresas, ¿verdad? Esto no, nosotros no nos vamos con simplemente con las facturas, vemos el movimiento total en Cardex y esto nos permite a nosotros establecer precisamente el orden que entran los productos y en el orden que salen, la frecuencia que tienen, tanto diaria, semanal y mensual, con los diferentes clientes. Hay que tener en cuenta una situación, y aquí también es un mensaje a todos los comerciantes. Pues en el caso que ustedes están importando porque están previendo situaciones de desabastecimiento en el mercado internacional, no es per se acaparamiento, ¿verdad? Porque el acaparamiento se configura cuando usted retiene la venta y cuando usted alza los precios de los productos. En este tipo de casos, nuestro equipo hace un análisis serio en base, reitero, a la documentación y a la información contable debidamente auditada para poder establecer si existe esta situación. Puede ser una estrategia, es decir, yo me voy a aperar, ¿verdad?, previendo una escasez, correcto, pero eso no significa que conlleve a la figura ilícita del acaparamiento. Así es bien importante señalar, ¿verdad? Porque acá las medidas que se han implementado en este momento lo que buscan es ampliar la oferta, ¿verdad? Muchos de nuestros importadores, y hoy que hemos estado conversando con ellos, nos han mencionado que a partir de lo que vienen a ser los beneficios de los TLC, muchos de ellos se han enfocado con ciertos países porque traen pues los productos sin ningún arancel. No obstante, hoy que lo estamos ampliando a más países, incluso Sudamérica, donde hay muy buenos proveedores, por ejemplo, en el tema de algunos alimentos y también de algunos insumos agrícolas, ellos ya están comenzando a ver como una opción y obviamente lo que buscamos es diversificar y ante los problemas, porque esta crisis hay que verla de cara al mediano y largo plazo. Si esta situación no se logra controlar cuanto antes, podríamos tener una crisis de suministro. Okay. Una crisis de suministro que ¿qué es lo que puede provocar? Bueno, en primer lugar, de que algunos países cierren su frontera. Entonces, frente a esto, preparémonos. Frente a esto está esta medida durante un año, que es un tiempo suficiente para que las empresas realicen justamente toda su labor de inteligencia de mercado, buscar aquellos actores, aquellos proveedores que le pueden estar ofreciendo en tiempo, en calidad, en forma de lo que ellos necesitan, y por otro lado abastecer el mercado y con esto contribuir a una baja de precios a los consumidores. Tenemos una interacción con gente y nos dice: buenas noches de Pulso, un saludo al invitado licenciado Ricardo Salazar, lo felicito por su excelente trabajo en la Defensoría al Consumidor. ¿Existe la capacidad logística y técnica de la aplicación de la ley en contra de los especuladores en nuestro país por parte de la Dirección de la Defensoría del Consumidor, que abusan de los incrementos de los productos de la canasta básica? Eso es una de las interrogantes que hace, que claro, es lo que estamos planteando. ¿Cuántos inspectores cuenta la... Ahorita estamos trabajando con alrededor de unas 80 personas que están en este esfuerzo. Obviamente lo que vamos a hacer es redoblar esta cantidad. Esta es prácticamente pues la instrucción que también en cadena nacional recibió el señor presidente de la República. Hicimos una convocatoria pública la semana pasada para todas las personas que tuvieran pues el interés de trabajar con nosotros. Hemos recibido miles de currículum, hemos estado pues ya realizando las labores de evaluación, ¿verdad?, y de selección de este personal. Y hay un perfil del inspector, que esto igual lo hicimos público, y aquí es bien importante señalar que esta capacidad es de ampliarla, porque la capacidad técnica, el conocimiento, la experiencia está en la institución. Obviamente que este tipo de esfuerzos lleva a ser redoblados, este tipo de esfuerzos también lleva a unificar esfuerzos con otras instituciones, y de esa medida pues nosotros pretendemos, justamente por ejemplo debo mencionar que el día de mañana con este tema, no me quiero adelantar de la revisión del IVA, ¿verdad? Tenemos pues un equipo de más de 350 personas que van a estar pues trabajando desde tempranas horas de la mañana hasta pues poder nosotros realizar estas verificaciones pues en la gasolinera de nuestro país a nivel dada nacional. Tu respuesta, veo la necesidad de hacer un planteamiento. Muchos se quejaban que
era muy difícil cambiar de un día para otro, cómo aplicar, si ya la gasolina yo la había comprado a X cantidad de dinero, ¿cómo ahora le voy a hacer eso? ¿Es una justificación esto para no cumplir? Bueno, los cambios a muchos no les gusta, ¿verdad? Y sabemos de que esta también es una situación en la cual con los precios de referencia se cuestiona de parte de la población el hecho que cuando son los incrementos son inmediatos, los anuncios de incrementos de la fórmula de referencia son inmediatos, pero cuando hay disminuciones, entonces las disminuciones se trasladan de forma más paulatina. Entonces acá muchas veces se ocupan alguna serie de argumentaciones que lo que buscan es mostrar la complejidad de la implementación de la medida. A estas horas que estamos hablando, 8:30 de la noche, tenemos de parte del Ministerio de Economía la posición de que pues se ha hecho todas las consultas con las gasolineras y todas pues están en línea de cumplir a partir del día de mañana, primeras horas, estarán cumpliendo con esta disposición. Así que el esfuerzo de nuestro gobierno está de cara al bolsillo del consumidor. El gobierno trabaja para la gente y no para otros intereses. El gobierno del presidente Nayib Bukele está dando precisamente las señales correctas de la atención oportuna en un momento de altos precios y queremos dar este mensaje a toda la población. No se vale que se haga un esfuerzo por un lado de eliminación y que eso no se le traslade al consumidor. Es correcto, eso, es correcto, cualquiera Julio. Que estamos como consumidores estamos a la expectativa y esperaríamos que estuvieran a esa altura. Aquí hay algo que la ciudadanía pone, mira esta pregunta, presidente, buenas noches, ¿qué se puede hacer con los malos salvadoreños? Que unos hacen más pequeñas las tortillas y delgadas como que fueran para tacos. Otros están haciendo los productos más pequeños y las boquitas ya solo les daremos el dinero y no nos darán nada. Ese es un sentimiento que, ¿cómo poder, dijéramos, normar eso de que, bueno, antes la tortilla era de determinado diámetro, ahora es más pequeña, o el pan francés era más grande, ahora es más pequeño? ¿Hay algún mecanismo para poder normar, dijéramos, esa situación? Bueno, podríamos establecer una normativa técnica, pero sabemos de que en este caso pues estamos hablando que estos productos son de uso diario, se producen en cientos de lugares. Este tipo de verificación es difícil, pero sí, lo que sí puede hacer el gobierno es trabajar, ¿verdad?, junto con el sector privado para evitar los abusos y sobre todo poder en estos momentos, sabemos que la situación puede ser en algún momento pues bastante delicada en cuanto al abastecimiento, pero sí estamos tomando las medidas necesarias para en primer lugar garantizar el abastecimiento del producto y en segundo lugar esperar pues que estas medidas contribuyan a una reducción de precios. Nosotros como institución nos hemos reunido, por ejemplo, con la Asociación de Panaderos de nuestro país, ¿verdad? Estos se presentaron en nuestras oficinas, nos han dado información de los puntos donde ellos están comercializando y en función de eso también nosotros hemos activado estos procedimientos de auditoría que ya pues esperamos en los próximos días dar los primeros resultados. Así que creo que cuando existe la intención y sobre todo cuando existe la voluntad, Julio, de querer atender los temas, de quererle entrar a estos problemas, de no negarlos, sino prácticamente buscar justamente pues enfrentarlos y buscar una responsabilidad, creo que las instituciones, este es el camino correcto que tenemos que seguir y en esa dinámica nos encontramos. ¿Cómo han hecho ustedes, dijéramos, para enfrentar los monopolios en este país que de hecho se da? Bueno, aquí es bien importante el poder articular esfuerzos de las instituciones. Por ejemplo, en nuestro país existe una superintendencia de competencia y existe una defensoría del consumidor. Ambas son dos importantes piezas para realizar un trabajo complementario. En la medida que la entidad dedicada a la competencia estudia y sobre todo sanciona, porque aquí es bien importante señalar que lo que se sanciona es la práctica anticompetitiva. La estructura puede estar, pero si esa estructura es eficiente, si esa estructura traslada beneficios a los consumidores, no existe pues ningún problema. Pero la práctica es la que tenemos que nosotros que sancionar. Y esa es la que ustedes orientan. Y esa es la que nosotros a partir de los
sondeos, a partir del monitoreo y a partir también de nuestra actuación de oficio, logramos identificar algunas situaciones que informamos a la Superintendencia de Competencia para que ellos puedan realizar también su análisis y sobre todo proceder legalmente en aquellas situaciones que puedan dar indicios de prácticas anticompetitivas. Nos llama otro televidente, fiel televidente, y nos dice Rafael Salazar, ¿qué está haciendo la defensa del consumidor con respecto a los prestanombres de negocios? Y detrás de estos están los acaparadores. Bueno, muy interesante. Por ejemplo, en esta investigación que hemos hecho en el tema de los lácteos, identificamos algunos importadores que no tienen bodegas registradas, no tienen oficinas registradas, sin duda alguna son prestanombres, y pues ahí nosotros hemos remitido esta información al Ministerio de Hacienda porque cae en una investigación que puede dar para otros temas, ¿verdad? Otros temas, ¿verdad? En el cual pues ahí pues el Ministerio de Hacienda puede dar los detalles de cómo se va avanzando en este tipo de procedimientos, pero los procesos de investigación los estamos realizando y obviamente estamos dando el aviso a las entidades que corresponda, pero sí es un tema en el cual pues igual nosotros estamos recibiendo información de la población en general. Te digo un dato, Julio, a mi cuenta de Twitter me mandan mensajes privados, personas que trabajan en ciertas empresas y me dicen, Ricardo, fíjese que en este lugar estamos utilizando producto vencido porque el dueño, porque el gerente nos ha dado esa indicación. El lugar está al lugar y tenemos nosotros, yo tengo la obligación, la moral de hacerle ver esas situaciones y obviamente nosotros actuamos. Así que yo creo que aquí estamos tocando temas culturales, lo hablábamos ahí en medio del corte, de que pareciera que hacer estas cosas es algo de reconocimiento, es algo bueno, es que como que yo estoy avivianada, ¿verdad? No es así. Pero te voy a corregir ahí en un punto. Pero ¿por qué esta misma gente tiene un comportamiento diferente en otro lado? Y es la misma persona. Claro. Es decir, yo te aseguro que esa gente en Estados Unidos o en otro país no tiene esa misma actitud como la tiene aquí en el país. ¿Qué se debe? ¿Será en realidad cultural o es vivianada o es viveza? Es cultural, pero también aquí volvemos al tema de la aplicación de las normativas. Hay que decir que en el pasado muchos empresarios han buscado de alguna otra manera ablandar, ¿verdad?, este tipo de actuaciones a través de diferentes mecanismos. Y hoy en día tenemos un gobierno que está aplicando todo el rigor de la ley y sobre todo instituciones como la que yo represento estamos actuando con ese respaldo y ese mandato de nuestro presidente para poder avanzar. Estoy precisamente en esta tarea, tengo un pliego de reformas en la Asamblea Legislativa, en este momento están en proceso de discusión en la Comisión de Economía, pero estamos justamente avanzando hacia ese tipo de estadio en el cual queremos pues brindar a la población un servicio más efectivo y más oportuno en la defensa de los derechos de los consumidores. Quisiera trasladarte una de las denuncias que lo dijo aquí este productor, un hombre muy sencillo, y dijo, mire, yo llevo mis 4 quintalitos de maíz, voy para la ciudad, pero cuando estoy ahí, todos se han puesto de acuerdo y me dicen, bueno, si usted quiere que le compre el maíz, le voy a pagar a $8, si quiere, y si no, lléveselos de regreso. Y me dice, ¿cómo nosotros podemos llevarnos de regreso? Correcto. Y todos se ponen de acuerdo con el mismo precio. Ese tema es clave, el tema del intermediario, el tema de las plazas de abasto. ¿Qué hacer con estos intermediarios? Pues hace 2 domingos atrás estuvimos con el ministro de Agricultura, el licenciado Parada, pues haciendo una visita en la tiendona y le prestamos mucha atención al funcionamiento. Preguntamos a todos los comerciantes cómo es que funcionaba y salimos simplemente sorprendidos de la forma en la cual se está abusando de los productores. Muchos de estos llegan a prácticamente entregar el camión lleno de producto y no saben a qué valor lo van a vender. Imagínate, Julio. Sí. Pero sí, el comerciante de esa plaza sí sabe cuánto va a ganar. Y entre ellos se ponen de acuerdo. Y es todavía más grave cuando nosotros nos damos cuenta que es el único centro de abasto a nivel nacional. Y esto todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe de que esta situación debe de cambiar. Así que como gobierno estamos trabajando activamente. ¿Van a intervenir ustedes contra estos intermediarios? Estamos nosotros trabajando para buscar y sobre todo pues instalar nuevos centros de abasto y acercarlos a los centros poblacionales. Por ejemplo, imagínate esta población de La Unión, de San Miguel,
que tiene que venir hasta San Salvador para abastecerse de este tipo de productos, ¿por qué no los tenemos cercanos? Estábamos hablando con el tema del tomate. ¿Sabes que en el mercado central se venden 3 tipos de tomate? Y el mejor es el producido localmente. ¿Por qué? Porque es el más resistente en el tiempo, porque es el más carnudo, porque es el de menor tamaño y peso, ¿verdad? Y solamente tiene la oportunidad de venderse 2 veces a la semana, solo los domingos y los miércoles, ¿verdad? ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe precisamente a las restricciones que hay en ese centro de abasto para darle justamente la venta a los otros productores que son importadores que vienen principalmente de Guatemala. Entonces es ahí donde tenemos que ver la parte de los canales. Primero el canal productivo tiene que ampliar, pero también el canal de distribución tiene que mejorar, porque aquí tenemos que manejar el principio de un precio justo, en el cual ese precio justo tiene que ser tan atractivo para el agricultor, que le dé el incentivo, que le dé el beneficio, que le dé la esperanza de cuánto va a obtener, pero también tiene que ser un precio que sea tan accesible para el consumidor, para evitar los abusos. Y ese equilibrio es clave, y ese equilibrio creo que no es el primer país, no es el único que tiene ese mismo problema. Esto me hace preguntarte, y quiero dejar planteada la pregunta porque voy a un corte comercial, está interesante la plática. Esto no tendría que hacerse una evaluación de lo que fue en otrora tiempo un instituto regulador de abastecimiento, es decir, donde el Estado asuma ese papel de comprar cuando está, dijéramos, en producción y sacarlo cuando, no me refiero a la corrupción que se daba con la figura, me estoy refiriendo a ese planteamiento de un regulador de abastecimiento para proteger al productor. Bien, solo te quiero plantear una pregunta que nos habla una productora en pequeño de Huizquil. Dice, soy una pequeña productora, a mí me lo compra el intermediario a 6 centavos la unidad y yo lo veo en el supermercado a 50. Esa es la realidad de que vive nuestro productor. Por eso creo yo que la pregunta que te hacía, ustedes como institución o como han visualizado en algún momento determinado crear una figura donde el Estado pueda comprarle al productor en un momento determinado y después sacarlo. Bueno, sin duda alguna el tema del abastecimiento es un tema importante, sobre todo en el sector agrícola. Acá en nuestro país sucede el fenómeno que en los periodos de siembra, ¿verdad?, donde no tenemos producto, los precios son exorbitantes, y en los periodos de cosecha, que es cuando comienza a salir el producto, los precios se nos caen. ¿Cómo nosotros logramos en el periodo del año, pues tratar en la medida de lo posible mejorar todo esto? En el tema de granos básicos, obviamente aquí es bien importante tener puntos de abastecimiento. En el tema de los frutos y verduras también es importante prestarle la atención a las cadenas de frío, ¿verdad?, que también viene a ser otro elemento clave, que hay que buscar los mecanismos a partir de los cuales nosotros logramos conservar ciertas frutas y ciertas verduras. Hoy en día estamos en una etapa bastante arcaica en el tema del abastecimiento de las frutas y verduras. Estamos prácticamente en un país en el cual son las horas y los días lo que van a determinar el precio de los productos, no es el valor mismo del producto. Entonces, en función de eso sí se necesita establecer una estrategia de abastecimiento buscando en la medida de lo posible acercar el productor al consumidor. En la medida, buscar ese equilibrio es importante, y ahí se pueden implementar una serie de figuras que en el momento pueden ser ya analizadas, una figura estatal, una figura mixta, una figura en la cual podamos nosotros tener una reserva estratégica, que puede ser un caso en el cual cuando exista pues una situación de urgencia, así mismo ya se puede sacar, ¿verdad? Y de esa manera de seguridad alimentaria. De seguridad alimentaria. Así que los esquemas y los funcionamientos están ahí. Lo importante es comenzar, que estas crisis nos ha permitido a nosotros ir evidenciando la necesidad de actuar, la necesidad de decir hay que implementarle pues a los mercados, implementar una serie de cambios, una serie de esfuerzos que busquen de cara a garantizar la seguridad alimentaria de la población, y sobre todo también garantizar los empleos, garantizar también la rentabilidad de nuestros empresarios, de nuestros agricultores sobre todo. Ahí nos dicen en Izalco, están dando muy caro la libra de queso y nadie les dice nada. La libra de queso llegó a $5.
Bueno, este es de los temas en los cuales hemos venido trabajando, igualmente le vamos a prestar atención, aquí es bien clave ¿Hay la algún denuncia. número de teléfono La denuncia que puedan? ciudadana, sí, muy importante, Julio. Pueden llamarnos al 910 o también a nuestro WhatsApp, el 7844-1482. Son dos medios importantes. Por ejemplo, en el WhatsApp, usted basta que nos mande la ubicación del lugar, si usted está en el lugar, la fotografía del producto también nos ayuda. De igual manera el 910 pues, nos permite a nosotros recibir esta información para nosotros poder realizar la verificación y sobre todo en estos casos, como le reitero, nosotros vemos cuál es la justificación a ese incremento de precio. Si ellos están debidamente documentados que su proveedor le ha incrementado, entonces ya orientamos nuestra investigación al proveedor. Ok, bueno, los televidentes, ustedes también tienen que ser como el eslabón para que pueda activarse todo un andamiaje, dijéramos, en función de esa verificación. Licenciado, este día la Asamblea aprueba reducir el IVA a los combustibles tal y como fue presentada este día. ¿Qué impacto creen ustedes que va a tener en la población esto? Bueno, en primer lugar, como mencionaba al inicio de la entrevista, estamos ya, este día pues ya fue aprobada la 12ª medida de parte de nuestro gobierno a través de la aprobación de la Asamblea Legislativa, con el cual estamos nosotros implementando a partir del día de mañana una disminución del IVA que tiene dos características importantes. La primera, que es temporal, que va a durar hasta el 4 de abril de la próxima semana, ¿verdad? Justamente va a calzar con el cambio Son 13 días, entiendo yo, la vigencia del correcto. decreto. Y en segundo lugar es que es una disminución diferenciada. ¿Por qué es diferenciada? Porque lo que se ha buscado es que el mismo nivel de precios que teníamos previamente esta semana, pues se pueda mantener para la siguiente. Estamos hablando que en el caso de la gasolina superior, la disminución va a llegar hasta los 60 centavos de dólar, que esto representa un precio de 4.31 de dólar por galón. En el caso de la gasolina regular, es una disminución de 57 centavos de dólar, que representa un precio por galón de 4.15, y en el caso del diésel es una disminución de 53 centavos por galón, que va a llevar a que el precio final al consumidor sea de 4,14 centavos. Como podrán ver, son disminuciones que rondan los 60 centavos. Aquellos pues que tienen la posibilidad de llenar 5 galones, de llenar 10 galones, van a ver sustancialmente el beneficio, como también aquel que solo pues puede tener la capacidad de dispensar un galón. Lo importante acá es al consumidor, la recomendación es que pida la factura, pida el tiquete. La factura y el tiquete debe de reflejar estos nuevos porcentajes de IVA, que los digo a continuación. En el caso de la gasolina superior... ¿Cuánto en el caso de la gasolina especial debería el consumidor de decir que le refleje la factura? Bueno, el IVA tiene que ser de 4.75, ese es el IVA, en porcentaje. En porcentaje. ¿Verdad? Y el precio al consumidor final tiene que rondar los $4.31. En el caso del IVA, en la gasolina regular, el IVA debe de ser de 5% de IVA en vez del 13%. Como puedes ver, ya son 8 puntos de diferencia, con un precio de referencia que puede rondar los $4.15. Y en el caso del diésel, la reducción del IVA debe demostrar justamente un valor de 1.75. 1.75 debe ser el porcentaje de IVA que se le debe cobrar. Imagínate, de 13% se ha disminuido a 1.75. Y esto es además de los dos impuestos que ya se habían suprimido. De los 16 centavos del 10 centavos del Cotran y los 10 del FEFE, ¿verdad? Más lo que correspondía ahí al tema de una diferencial de IVA. Estamos hablando, reitero, los valores de disminución en gasolina superior o especial son 60 centavos, en gasolina regular son 57 centavos y en el tema del diésel son 53 centavos. Con respecto a la región, licenciado, ¿cómo estamos? Es decir, Centroamérica se maneja o tenemos más o menos las mismas condiciones. Bueno, me gustaría, no sé si pueden hacer aquí un acercamiento, ahí, producción. Pero aquí tenemos información del Consejo Centroamericano de Hidrocarburos, estos con cierre del 19 de marzo, y justamente aquí podemos ver los precios en Centroamérica. Aquí podemos ver que Guatemala tiene los precios más altos. 4.22, espérame, Guatemala 4.40.
99, 4.49 pues tenemos acá, este es precio al domingo. También tenemos acá 4.68 en el caso de Nicaragua, 4.82 en el caso de Costa Rica, 4.71 en el caso de Honduras y tenemos en el caso de Panamá 4.41. Ojo que Panamá tiene pues todo un centro logístico de abastecimiento y a pesar de esto, con la medida que hemos tomado este día, vamos nosotros a decir con categoría de que somos el país que tiene el precio más bajo, tanto de gasolina a nivel de región, tanto de gasolina regular como también de gasolina especial, como también de gasolina regular. Y en el caso del diésel, que dijéramos es uno de los rubros que más impacta, dijéramos. En el caso del diésel somos el segundo más bajo, ¿verdad?, de la región, únicamente pues superados con Honduras, pero cuando comparamos en este caso con Guatemala de 4.64, vemos una diferencia sustancial con El Salvador de 4.14. Reitero, únicamente pues tiene un precio más bajo por unos centavos, por 7 centavos, el caso de Honduras. Y en cuanto al tema también del gas, ¿verdad?, del gas, quiero ver acá. Gas licuado de petróleo. En el gas licuado del gas licuado, que creo yo que el impacto es aún mayor para percibirlo, es aún mayor porque, ¿verdad? por ejemplo, acá en el caso de El Salvador tenemos un precio de $3.03 para el cilindro de 25 libras. Mira cómo está en Guatemala, es de $18.46. ¿Y en El Salvador? Y en El Salvador $3.03 para aquellas personas que tienen doble subsidio. Si solo tiene, pues si no tiene subsidio tradicional, este llega a ser de 11 y fichas, ¿verdad? Ahora, acá le hemos puesto mucha atención al tema de nuestras fronteras, porque tenemos nosotros que evitar toda fuga pues de los tambos de gas precisamente en la región. A eso quería plantear. Creo que una de las medidas que más va a percibir la población desde la óptica del análisis es precisamente en el caso del gas. Correcto. Porque entiendo que había un segmento subsidiado, focalizado, dijéramos, correcto, y ahora con esta medida se ha ampliado. Correcto. Eso no va a fomentar un contrabando, eso no va a fomentar, porque cuando estamos hablando de precios tan marcados entre un país y otro, ¿no creen ustedes que eso va a ser una forma de que puedan haber fugas? Bueno, es un riesgo, pero los riesgos los podemos medir y los podemos atender. Precisamente hay un esfuerzo importante tanto de la Policía Nacional Civil y sobre todo de lo que viene a ser el Ejército en cuanto a la custodia y vigilancia, ¿verdad?, de los puntos fronterizos donde se podrían presentar situaciones de contrabando de los cilindros de gas, ¿verdad? Igualmente hay un monitoreo permanente en la zona por cualquier tipo de puntos de abastecimiento cercano que puedan ser utilizados. Lo cierto es que el gobierno está tomando las acciones para cuidar y sobre todo para proteger el bolsillo de los salvadoreños. En el tema del gas hay que decir que esto no es solamente un beneficio para las familias, tantas pupuserías, tantas panaderías, tantos puntos en los cuales este es uno de los insumos principales. Y obviamente lo que nosotros queremos es favorecer para aliviar un poco el tema de la provisión de todos estos productos. Es correcto, y ese esfuerzo, por eso creo que va aparejada la inspección, porque no se vale tampoco de que se haga un subsidio más amplio, pero ese subsidio no se traslade el beneficio al consumidor, al que compra una tortilla. Así es. Porque si no se queda en la intermediación. Correcto. Y entonces ¿de qué sirve el esfuerzo que hace el Estado si no llega al consumidor? Van a verificar ustedes tortillerías, pupuserías, que son las que impactan de manera directa. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo amplio, obviamente que ahorita le estamos prestando mucha atención a todo el tema de aquellos puntos de abastecimiento, tanto lo que son los combustibles, alimentos, pero no podemos destacar, pues, operativamente es difícil, pero pues sí el llamado acá al sector empresarial es a prestarle atención de la importancia de estas medidas, de saber utilizar estas medidas, de los beneficios que esto representa, saber que al final cualquier tipo de reducción de tamaño, de calidad, le afecta a sus clientes. Es una situación en la cual ellos mismos están justamente afectando a los generadores de sus ingresos, a los generadores del empleo de sus empresas. Y yo creo que ese es el rol que el consumidor debe entender también, que exija como cliente calidad y precio. Así es, ¿verdad? Así es bien importante que el consumidor le preste atención. ¿Qué mensaje mandaría ya, dijéramos, con este nuevo ingreso? Porque a partir de mañana entiendo que va a ser un día complicado para toda
la parte operativa de la entidad que tú representas tiene que salir a verificar que efectivamente se trasladen. ¿Qué mensaje mandarías? Bueno, primero a cumplir la ley, ese es el mensaje de nuestro presidente que ha dado a todos los sectores. Cumplamos la ley, entendamos también el momento que estamos nosotros viviendo, experimentando en este momento. Es un momento en el cual tenemos que atender esta emergencia y aquí el mensaje es al sector empresarial, o son parte del problema o son parte de la solución. Nuestro gobierno va a aplicar el marco legal que corresponde y esperamos justamente tener el acatamiento de todas estas medidas, el cumplimiento de estas medidas y sobre todo también saber que este gobierno estará pendiente de ir midiendo cómo estas medidas están impactando en la población, se están traduciendo estos beneficios y en función de esto esperamos pues con ayuda de Dios y la sabiduría que puede dar a nuestro presidente el que podamos seguir adelante de esta crisis. Bueno, no, licenciado Salazar, ha sido un gusto, lamentablemente el tiempo no nos alcanza, pero ha sido muy ilustrativo, esperamos que no sea la primera vez tenerlo aquí, ¿verdad? Y desearle toda la suerte del mundo por el día de mañana. Bueno, muchísimas gracias Julio y un saludo a toda la familia salvadoreña, que descansen y esperamos el día de mañana continuar y tener un día de muy buenas noticias para todos los salvadoreños. Bueno, y a usted amigo televidente, que es el receptor de este programa, sepa sus derechos, exija sus derechos, acaba de tener su WhatsApp y acaba de tener el número telefónico donde pueden hacer sus denuncias para que sean escuchadas. Solo exigiendo nuestros derechos tendremos el cumplimiento de la norma. Cuando nos cambie el día de mañana, nos vemos en un programa más de Pulso Ciudadano. Pasen buenas noches. Lo más interesante es de que si hay ayuda en todo, tenemos una economía mejor. Sí, que está bien, va, por la situación que estamos, es necesario pues. Nos está dando un respiro actualmente a nosotros que somos los trabajadores, ponemos en marcha el país, ¿verdad? Económicamente. Pues la verdad que nos va a ayudar bastante porque ya se siente un poquito, pero aunque sea unos $2, $3 que bajen, ya ayuda, ¿verdad? Excelente. Todo lo que sea a favor de nosotros, pues bienvenido. Claro, y también la comida para los animalitos. Nosotros tenemos nuestras mascotas y nos vemos beneficiados hasta en eso. Que nos ha ayudado, nosotros como pues que tenemos nuestro vehículo, echamos gasolina. Esa medida para mí es, ¿verdad? Nomás la oí, pues me pareció muy bien, ¿verdad? Sí, los beneficia, porque ya una ayuda que para nosotros, ¿verdad? Que consumimos combustible. Porque todo esto nos ayuda bastante a la economía que tenemos también, fíjate. Eso es lo mejor que tenemos, que hay una ayuda bastante. Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano.